La temperatura no mostró piedad al descender a 8 grados en medio de un bosque cubierto de nieve. 8 cachorros de oso estaban juntos. Sus pequeños cuerpos ahora parecían pequeñas colinas de nieve. Cada minuto que pasaba traía más copos de nieve que se adherían a su pelaje, haciéndolos temblar más fuerte. Sus llantos llenaban el aire frío. 8 voces diferentes, pidiendo lo mismo su madre. El más pequeño apenas podía mantener los ojos abiertos. Sus patas temblaban tanto que sus hermanos mayores tuvieron que apretarse contra él para mantenerlo. En pie a su lado, su hermana intentaba sacudirse la nieve de la espalda, pero era inútil. Más nieve seguía cayendo, cubriéndolos una y otra vez. Su aliento salía en pequeñas nubes blancas que desaparecían rápidamente en el aire oscuro. Estos 8 cachorros nunca habían estado solos antes. Su madre siempre había estado allí, su gran cuerpo cálido protegiéndolos del frío, su presencia alejando sus miedos. Pero ahora el bosque se sentía enorme y vacío a su alrededor. Sus estómagos hambrientos dolían, y el viento frío mordía sus orejas y narices. Aún así, se quedaron donde estaban, recordando cómo su madre les había enseñado a esperar si alguna vez se separaban. El cachorro mayor intentaba ser valiente. Se movía alrededor de sus hermanos, empujándolos para que se acercaran más, tratando de mantenerlos calientes. Pero él estaba tan asustado como los demás. Su propio llanto se unió al de ellos, un sonido profundo y triste que resonaba entre los árboles. A medida que la noche se acercaba, sus llamadas se volvían más. Algunos cachorros lloraban con voces altas y asustadas, mientras que otros emitían sonidos bajos y tristes, que parecían hacer que todo el bosque estuviera más triste. Esa misma mañana, todo había sido diferente. Los 8 cachorros se habían despertado sintiéndose seguros y cálidos, acurrucados contra el grueso pelaje de su madre. Ella les había estado enseñando sobre la supervivencia en invierno durante semanas, cómo encontrar comida bajo la nieve, cómo mantenerse juntos y cómo mantenerse calientes. Su madre era experimentada y cuidadosa, siempre vigilándolos con ojos pacientes mientras aprendían sobre su hogar en el bosque. Ninguno de ellos podía haber sabido que este día pondría a prueba todo lo que habían aprendido. La mañana había comenzado como cualquier otro día de invierno. Su madre los había guiado a través de su rutina habitual, mostrándoles cómo apartar la nieve para encontrar las últimas bayas de invierno escondidas debajo. Les mostró qué corteza de árbol podían comer si tenían mucha hambre, y cómo saber si el hielo era lo suficientemente grueso para caminar sobre él. Los cachorros la habían seguido con entusiasmo, sus pequeñas patas dejando huellas diminutas en la nieve fresca detrás de las más grandes de ella. El problema comenzó cuando la cabeza de su madre se levantó de repente, su nariz temblando en el aire frío. Había sentido algo que hizo que todo su cuerpo se pusiera rígido. Los cachorros observaron mientras ella caminaba de un lado a otro, mirando hacia la distancia donde los árboles se volvían más densos. Su comportamiento era extraño, nunca había actuado de esta manera antes. Seguía emitiendo sonidos bajos, de advertencia, diciéndoles que se mantuvieran cerca. El cachorro más pequeño se había apretado contra su pata, sintiendo sus músculos temblar de tensión. Entonces vino el ruido que lo cambió todo. No era un sonido del bosque, no como el crujido del hielo en las ramas o el canto de los pájaros de invierno. Este sonido era diferente, algo que no pertenecía a su mundo. Los ojos de su madre se habían abierto con miedo, sus orejas girando en todas direcciones mientras intentaba rastrear de dónde venía el sonido. Rápidamente los llevó a una pequeña depresión en el suelo, cubierta por arbustos gruesos. Su nariz los había empujado suavemente juntos, asegurándose de que estuvieran escondidos de la vista. Los cachorros habían observado con confusión mientras su madre se alejaba. Ella los miró por última vez, sus ojos llenos de preocupación. Luego había desaparecido en el bosque blanco, moviéndose rápidamente, como si intentara alejar algo. De donde estaban escondidos sus cachorros, esa fue la última vez que la habían visto. La nieve comenzó a caer poco después, cubriendo lentamente sus huellas, hasta que no quedó ninguna señal de que ella hubiera estado allí. Las horas pasaron. Los cachorros esperaron pacientemente al principio, seguros de que su madre regresaría en cualquier momento. Pero a medida que el sol se movía por el cielo, su paciencia se convirtió en preocupación. La temperatura seguía bajando, y la nieve comenzó a caer más rápido. Su escondite, que había parecido seguro por la mañana, ahora se sentía como una trampa fría. El viento encontraba su camino a través de los arbustos, haciéndolos acurrucarse más cerca para obtener calor. A medida que avanzaba el día,
El hambre comenzó a roer sus estómagos. Su madre normalmente les habría encontrado comida para entonces. El cachorro más pequeño intentó recordar lo que ella les había enseñado sobre encontrar bayas bajo la nieve, pero estaba demasiado asustado para dejar al grupo. Además, la nieve caía tan fuerte ahora que cualquier valla estaría enterrada demasiado profundo para encontrarla. El frío amargo se coló lentamente al principio, luego con una crueldad creciente, cuando la tarde se desvaneció en la noche temprana. La temperatura cayó a 8 grados, convirtiendo el bosque en un páramo helado. Los 8 cachorros de oso, aún acurrucados en su escondite, ahora estaban librando una batalla contra el invierno mismo. Su pelaje, normalmente lo suficientemente grueso para los días de invierno, no podía protegerlos de este frío extremo. La nieve había comenzado a acumularse en sus espaldas, haciéndolos parecer montones de nieve vivientes. El segundo cachorro, más pequeño, comenzó a temblar tan violentamente que sus dientes castañeteaban, haciendo un sonido que asustaba a sus hermanos. Su hermana, apenas un poco más grande que él, se acercó más, intentando compartir el poco calor que le quedaba. Pero no era suficiente. El frío se había convertido en algo vivo, buscando cualquier espacio entre ellos para hundir sus dientes helados. Sus patas, aún demasiado suaves y jóvenes para condiciones tan duras, comenzaron a doler por estar de pie en la nieve profunda. Uno de los cachorros medianos recordó cómo su madre a veces cavaba en la nieve para hacer un espacio más cálido para que descansaran. Comenzó a arañar el suelo, sus pequeñas garras raspando contra la tierra congelada. 2 de sus hermanos se unieron, sus movimientos desesperados y torpes, pero el suelo estaba demasiado duro, congelado por semanas de invierno. Sus esfuerzos solo los cansaron más, haciéndolos respirar más fuerte en el aire gélido. Elkosh Mayoere intentó tomar el control, como había visto hacer a su madre. Empujó a sus hermanos, animándolos a moverse un poco para mantener la sangre circulando, pero el miedo los había congelado en su lugar, tanto como el frío. Cada paso lejos de su escondite se sentía como renunciar a la esperanza de que su madre regresaría. Los más pequeños comenzaron a llorar, sus débiles voces resonando en el bosque cubierto de nieve. A medida que el viento ganaba fuerza, trajo nuevos sonidos que hicieron que sus corazones latieran con miedo. Extraños crujidos y gemidos resonaban entre los árboles. Las ramas cargadas de nieve y hielo se balanceaban peligrosamente sobre ellos. Una se estrelló cerca, haciéndolos saltar y gritar de terror. Su escondite ya no se sentía seguro, pero estaban demasiado asustados para dejarlo. El hambre empeoraba todo. Su última comida había sido temprano esa mañana, y sus cuerpos jóvenes no estaban acostumbrados a pasar tanto tiempo sin comida. El cachorro Mayoere vio algo de corteza en un árbol cercano, del tipo que su madre les había mostrado que podían comer, pero estaba demasiado alto para que cualquiera de ellos lo alcanzara. Se puso de pie sobre sus patas traseras, estirándose tanto como pudo, pero sus garras apenas rascaron la superficie del árbol. Los llantos de los cachorros se hicieron más fuertes a medida que la oscuridad comenzaba a colarse por el bosque. Cada uno llamó a su manera, algunos con gemidos agudos y penetrantes, otros con sonidos profundos y lúgubres. Juntos, sus voces crearon un coro de desesperación que resonó por los bosques congelados, pero no llegó ninguna respuesta. No se oyeron pasos pesados crujiendo en la nieve hacia ellos. Ninguna forma cálida y familiar apareció entre los copos de nieve que caían. El cachorro más pequeño había dejado de temblar, lo que preocupó a sus hermanos mayores. Su madre les había enseñado que temblar significaba que el cuerpo intentaba mantenerse caliente. Entonces, ¿qué significaba cuando el temblor se detenía? Se apretaron contra él desde todos lados, tratando de compartir el calor corporal que les quedaba. Sus ojos se habían vuelto pesados, y luchaba por mantenerlos abiertos. A cada respiración que tomaba, parecía más lenta que la anterior. A medida que la oscuridad se adentraba más en el bosque, el miedo comenzó a tomar el control de las mentes de los 8 cachorros. Cada sombra parecía una criatura en movimiento. Cada susurro del viento sonaba como pasos. Los cachorros más pequeños habían dejado de llorar, demasiado cansados y fríos para hacer más ruido. Solo su respiración rápida y superficial mostraba que aún estaban despiertos. La oscuridad trajo nuevos terrores que nunca habían enfrentado antes, sin la presencia protectora de su madre. Cada sonido nocturno se convertía en una amenaza. El repentino llamado de un búho los hizo estremecerse y apretarse más juntos. Habían visto búhos antes, pero siempre desde la seguridad del lado de su madre. Ahora, el sonido agudo les recordaba lo pequeños e indefensos que eran en realidad. El tercer cachorro Mayoere comenzó a temblar,
pero no por el frío. Javier, dos ojos brillantes en la oscuridad entre los árboles. Su miedo se extendió rápidamente a los demás, cuando ellos también notaron a la criatura observadora. Ninguno sabía qué era, pero recordaban las advertencias de su madre sobre otros animales que cazaban en el bosque. Los cachorros intentaron hacerse lo más pequeños posible, esperando que sus cuerpos cubiertos de nieve se mezclaran con el suelo blanco. Los minutos parecían horas, mientras esperaban, congelados de miedo. Los ojos finalmente desaparecieron, pero el terror permaneció. Las mentes de los cachorros se llenaron de imágenes de todos los animales peligrosos que su madre les había enseñado a lobos, pumas y otros osos más grandes que ellos mismos. En ausencia de su madre, cada crujido de ramas se convertía en un posible depredador. El cachorro mayor intentó ser valiente, pero su propio miedo lo traicionó cuando una rama crujió en algún lugar de la oscuridad. Saltó, igual que los demás. Sus hermanos siempre habían buscado en él fuerza, como todos buscaban en su madre, pero ahora se sentía tan asustado y perdido como ellos. Sus intentos de consolar a los demás se debilitaban a medida que su propio coraje fallaba. Su mundo se había reducido al pequeño lugar cubierto de nieve en el bosque. Los cachorros ya no pensaban en encontrar comida o calentarse, solo pensaban en sobrevivir hasta la mañana. Cada minuto que pasaba sin el regreso de su madre desgastaba su esperanza. El cachorro más pequeño había dejado de responder cuando sus hermanos lo empujaban, aunque aún podían sentir su corazón latiendo rápido por el miedo. En lo más profundo de su miedo y frío, algo extraordinario comenzó a suceder. Los 8 cachorros, impulsados por el instinto y el amor mutuo, comenzaron a trabajar juntos de maneras que su madre habría estado orgullosa de ver. El cachorro mayor recordó cómo su madre los organizaba para dormir en noches frías, con los cachorros más pequeños en el medio y los más grandes en el exterior. Suavemente, comenzó a empujar y mover a sus hermanos en un círculo apretado. Los 2 cachorros más pequeños, que se habían vuelto peligrosamente silenciosos, fueron trasladados al centro donde podían obtener más calor. Los cachorros más grandes se turnaban en el exterior, cada uno mirando en una dirección diferente, como su madre les había enseñado. No podían luchar contra el frío solos, pero juntos podían compartir el poco calor que les quedaba. El segundo cachorro mayor notó que los ojos de su hermano menor comenzaban a cerrarse. Recordó cómo su madre lamía su pelaje para mantenerlos despiertos cuando estaban cansados. Usando la última de sus energías, comenzó a lamer la nieve de su cara y orejas. 2 cachorros más se unieron, trabajando juntos para evitar que la nieve se acumulara en el pelaje de sus hermanos. Sus lenguas estaban cansadas y frías, pero no se detuvieron. Uno de los cachorros medianos comenzó a emitir sonidos suaves y retumbantes, similares a los ruidos reconfortantes que su madre hacía cuando estaban asustados. Aunque su voz era mucho más pequeña que la de su madre, el sonido familiar ayudó a calmar a sus hermanos y hermanas. Pronto, otros cachorros se unieron, su zumbido combinado creando una vibración suave que los hacía sentir menos solos. El 5.º cachorro descubrió que al pisar rítmicamente con sus patas, podía evitar que sus pies se congelaran en la nieve. Lo mostró a sus hermanos, y pronto los 8 cachorros estaban levantando y bajando sus patas por turnos con cuidado. No era mucho, pero ayudaba a mantener su sangre circulando. Cuando un cachorro se cansaba demasiado para moverse, otro lo empujaba suavemente, animándolo a seguir. A medida que la noche se volvía más fría, su trabajo en equipo se volvió más crucial. Se turnaban para estar en el exterior de su círculo, asegurándose de que ningún cachorro tuviera que enfrentar el viento amargo por mucho tiempo. Cuando el cachorro más pequeño comenzó a llorar de nuevo por hambre y frío, sus hermanos se acercaron más, compartiendo su calor corporal y su fuerza. Nunca se habían necesitado más unos a otros que ahora. La noche trajo nuevos peligros que pusieron a prueba la frágil unidad de los cachorros. Un viento fuerte comenzó a aullar entre los árboles, levantando nieve suelta y arrojándola como agujas diminutas contra sus caras. Los cachorros tuvieron que entrecerrar los ojos para protegerlos de la nieve punzante, haciendo que la oscuridad se sintiera aún más profunda y aterradora. Sobre ellos, las ramas pesadas comenzaron a balancearse peligrosamente. El sonido de madera crujiendo resonó por el bosque mientras el viento se hacía más fuerte. Una rama grande, cargada de hielo y nieve, se estrelló a pocos pies de su grupo. ¡Ejo! Los cachorros saltaron de terror, su círculo protector casi rompiéndose. El cachorro mayor rápidamente los empujó para que volvieran a unirse,
pero el miedo se había asentado profundamente en sus huesos. El viento tallaba caminos a través de la nieve, creando montones profundos a su alrededor. El polvo blanco ahora estaba apilado tan alto que llegaba a los hombros de los cachorros más pequeños. Si se quedaban en este lugar mucho más tiempo, la nieve los enterraría por completo. Pero moverse significaba dejar el lugar donde su madre los había dejado. Y ese pensamiento los aterrorizaba más que la nieve creciente. Un nuevo sonido cortó el aullido del viento, el aullido lejano de lobos. Los cachorros se congelaron, sus corazones latiendo más rápido. Su madre siempre los había alejado cuando escuchaba los aullidos de los lobos, pero ahora no tenían a dawned ear. Los aullidos parecían venir de todas direcciones, rebotando en los árboles y los montones de nieve, hasta que los cachorros no podían decir de dónde venía el verdadero peligro. La temperatura bajó aún más, haciendo que el aire mismo se sintiera como hielo en sus pulmones. Respirar se volvió doloroso. Cada inhalación del aire gélido quemaba sus gargantas. El cachorro más pequeño comenzó a hacer sonidos sibilantes, que asustaban a sus hermanos. Su aliento salía en pequeñas bocanadas que se debilitaban con cada minuto que pasaba. El hielo se estaba formando en sus bigotes ahora, haciendo pequeños sonidos de tintineo cuando movían la cabeza. En las horas más oscuras antes del amanecer, los cachorros alcanzaron su punto de quiebre. El cachorro más pequeño se derrumbó en la nieve. Sus patas ya no podían sostenerlo. Sus hermanos intentaron desesperadamente mantenerlo de pie, empujando contra sus costados, pero apenas respondía a su contacto. Sus ojos estaban apenas abiertos, mostrando solo un pequeño destello en la oscuridad. El segundo cachorro más pequeño comenzó a tambalearse sobre sus patas, su cuerpo temblando tan violentamente que no podía quedarse en el círculo protector. Cada vez que sus hermanos se acercaban para estabilizarla, tropezaba en una dirección diferente. El frío había confundido. Sue Ment seguía girando la cabeza de un lado a otro, como si ya no recordara dónde estaba o por qué estaban allí. El pánico se extendió por el grupo mientras veían a sus hermanos más débiles fallar. Los cachorros mayores intentaron desesperadamente recordar todo lo que su madre les había enseñado sobre sobrevivir noches frías, pero nada parecía ayudar ya. Su propia fuerza se desvanecía rápidamente. Sus cuerpos rígidos, por estar tanto tiempo en la nieve helada. Los aullidos de los lobos se acercaban, sonando más hambrientos y confiados. Un aullido particularmente fuerte hizo temblar a los cachorros. De miedo en el cachorro mayor intentó pararse alto y parecer valiente, pero sus patas temblaban demasiado. Apenas podía mantener sus propios ojos abiertos, mucho menos proteger a sus hermanos y hermanas. Por primera vez, dejó escapar un llanto, que no solo era para llamar a su madre, era un llanto de pura desesperación. 3 de los cachorros medianos comenzaron a tambalearse en círculos, sus mentes confundidas por el frío y el miedo, se chocaban entre sí, rompiendo el círculo protector que los había mantenido vivos hasta ahora. La unidad del grupo comenzó a desmoronarse mientras el agotamiento y el frío superaban su voluntad de permanecer juntos. Algunos cachorros comenzaron a alejarse unos pasos, sus mentes demasiado entumecidas para recordar por qué necesitaban quedarse cerca. El bosque a su alrededor se había convertido en una pesadilla helada. Los cristales de hielo flotaban en el aire, reflejando la poca luz que había, haciendo que pareciera que la oscuridad misma brillaba. Pero esta belleza era mortal. Cada destello significaba otra caída en la temperatura, un paso más cerca de congelarse. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, un sonido diferente al aullido del viento captó su atención. A través de la oscuridad llegó un llamado profundo y familiar, que hizo que las orejas de los 8 cachorros se alzaran a la vez. Era lejano, pero inconfundible en la voz de su madre. El sonido rodó por el bosque como un trueno, poderoso y lleno de determinación. El cachorro más pequeño, que había estado inmóvil en la nieve, levantó la cabeza ligeramente. Sus hermanos, que habían comenzado a dispersarse, se congelaron en sus pasos. Incluso en su estado confundido y entumecido por el frío, todos reconocieron ese sonido. Era el llamado que siempre había significado seguridad, calor y amor. Su madre los estaba buscando. El cachorro mayor reunió su última fuerza y dejó escapar un fuerte llanto en respuesta. Uno por uno, sus hermanos se unieron, sus voces combinadas elevándose por encima del viento. Sus llamadas eran débiles en comparación con horas antes, pero pusieron cada pedazo de energía que les quedaba en hacerse escuchar. Los cachorros más pequeños solo podían emitir gemidos silenciosos, pero incluso estos se sumaron a su coro desesperado. Los aullidos de los lobos que se habían acercado de repente se detuvieron. La madre de los cachorros llamó de nuevo.
más cerca esta vez, su voz portando una advertencia que hizo que todo el bosque se silenciara. El sonido de patas pesadas aplastando la nieve llegó a sus oídos, moviéndose cada vez más rápido. A través de los copos de nieve girando, comenzó a surgir una gran forma oscura. Los cachorros temblaron, pero esta vez no de frío o miedo, sino de esperanza. Su madre irrumpió a través de la oscuridad nevada como una fuerza de la naturaleza. En segundos, estaba entre ellos, su gran cuerpo protegiéndolos del viento amargo, su cálido pelaje presionando contra sus cuerpos congelados. Rápidamente reunió a los 8 cachorros cerca, revisando a cada uno con suaves empujones de su nariz. Al cachorro más pequeño, casi perdido por el frío, lo levantó cuidadosamente. Conlabok, moviendo rápidamente, los llevó a una cueva cercana, una que había preparado durante su ausencia. Dentro, el aire era más cálido, protegido del viento aullante. Hojas secas y agujas de pino suaves cubrían el suelo, creando un nido lejos del suelo de piedra fría. Uno por uno, ella acicaló a sus cachorros, lamiendo la nieve de su pelaje, ayudando a que la sangre caliente volviera a fluir en sus cuerpos cansados. Cuando la primera luz del amanecer pintó el cielo fuera de la cueva, los 8 cachorros yacían acurrucados contra el cálido cuerpo de su madre, finalmente seguros y cálidos. Su larga noche de miedo y frío había terminado. Habían sobrevivido al mantenerse juntos, ayudándose unos a otros y nunca perdiendo la esperanza. Aunque eran demasiado jóvenes para entenderlo, su vínculo como hermanos se había fortalecido a través de su terrible experiencia, al igual que los primeros rayos de sol, ahora crecían más fuertes fuera de su cueva. Esta historia de la supervivencia de los 8 cachorros de oso nos recuerda lo preciosa y frágil que es la vida silvestre en nuestro mundo cambiante. Su lucha contra el frío extremo y su voluntad de sobrevivir destacan los desafíos que enfrentan muchos animales salvajes durante los inviernos duros. A medida que nuestro clima se vuelve más impredecible y las actividades humanas impactan cada vez más los hábitats naturales, es crucial proteger a estas criaturas vulnerables y sus hogares. Cada pequeña acción que tomamos para preservar su entorno, desde apoyar la conservación de la vida silvestre hasta ser conscientes de nuestro impacto en las áreas forestales, ayuda a garantizar que las futuras generaciones de cachorros de oso tengan lugares seguros para crecer, aprender y prosperar con sus madres. Su historia no es solo sobre la supervivencia, es un llamado para que nos convirtamos en mejores guardianes de nuestro mundo natural.